Hola, hola. Muy buenas tardes. Es un placer enorme iniciar esta segunda temporada, o sea, esta segunda anualidad del Aula Tiempo de Derechos, con la participación de un juzgador mexicano, pues que está más allá de cualquier palabrería que pudiéramos utilizar para encomiar sus múltiples virtudes jurisdiccionales. Es un hombre de una enorme conciencia acerca de la importancia del estudio, acerca de la importancia de estos espacios para reflexionar en torno a la labor jurisdiccional. Y bueno, pues es además de todo un querido amigo del aula Tiempo de Derechos. Me refiero al magistrado Osmar Armando Cruz Quirós. Me voy a permitir en esta tarde que vamos a hablar sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia, leer un, una breve reseña curricular acerca de lo que nuestro buen amigo y admirado magistrado Cruz Quirós ha hecho académica y jurisdiccionalmente con su muy fructífera vida. Él es originario de Jalapa, en el estado de Veracruz, de nuestro país. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional por nuestra propia Universidad Nacional, la especialidad en Derecho Constitucional Administrativo también por la UNAM, la especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, la de Administración de Justicia en Tribunales de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal, tiene la especialización en la carrera judicial federal por el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Federación, el diplomado en Análisis Político Estratégico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el diplomado en Dirección Estratégica en la Administración Pública por el ITAM, el diplomado en Argumentación Jurídica también por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Instituto de la Judicatura Federal, el diplomado en Temas Selectos del Pensamiento Jurídico Contemporáneo por el propio instituto, en Estructura y Funcionamiento del Poder Judicial Federal por la UNAM y muchos otros cursos que, pues como verán, de por sí haciendo un breve resumen, ya es ingente la cantidad de estudios que tiene nuestro invitado del día de hoy. En el ámbito profesional, Osmar Armando Cruz se ha desempeñado como secretario de juzgado de distrito del Tribunal Colegiado de Circuito. También trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario técnico, como secretario particular de ministro, como secretario de estudio y cuenta y como titular de la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. En el año 2000 fue nombrado juez de distrito y en 2001 magistrado de circuito. Actualmente se halla adscrito al tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Cuenta con diversas publicaciones. Destaco entre ellas el cuadro estadístico histórico de asuntos relativos a controversias constitucionales tramitadas en el periodo de 1917 a 1994, una edición de la Suprema Corte. Es coautor en la obra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral comentada, que editó el Senado de la República, y en los libros Control Constitucional de Leyes, Efectos de las Sentencias en Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, entre otros. Ha sido ponente en un sinnúmero de diversos congresos nacionales e internacionales, tanto en materia constitucional como ambiental, o en materia de propiedad intelectual, y es profesor de varias materias también muy destacadas: Poder Judicial, Amparo, Derecho Constitucional, Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad, Ética, Argumentación Jurídica en el Instituto de la Judicatura Federal, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de estudios de posgrado de nuestra Universidad Nacional, en la Escuela Libre de Derecho, en el ITAM, en el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial del Poder Judicial de la Federación y en diversas universidades de distintas entidades de la República. Es miembro de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, la tercera región. A la propia JUFED le agradecemos muchísimo pues este espacio de entendimiento con el aula Tiempo de Derechos. Y sin más, vamos a escuchar lo que el señor magistrado Osmar Armando Cruz Quirós nos va a mencionar en esta tarde privilegiada por su verbo acerca de la obligatoriedad de la jurisprudencia y de los precedentes y todas estas cuestiones que han estado involucrando al foro jurídico y en particular al foro jurídico mexicano en los últimos meses. Muy querido Osmar, te escuchamos y muchas gracias por estar aquí en esta inauguración de los trabajos de Orden Constitucional, el nuevo programa del aula Tiempo de Derechos. Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a entrar a este tema de la jurisprudencia, su obligatoriedad y los precedentes, por motivo también de la reciente reforma que hubo en la ley de amparo y en este tema de la jurisprudencia. En primer lugar, tomar en consideración que en el contexto de los juicios constitucionales, como ya sabemos, tenemos el tema del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Ahora bien, en cada uno de estos juicios constitucionales hay una reglamentación específica en lo propio de lo que constituye jurisprudencia y su obligatoriedad. En primer lugar, me refiero a la ley de amparo, al juicio de amparo, en donde vamos a tener propiamente el tema de la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad. Al respecto, se establece que ya con motivo de la reforma del 7 de junio de 2021, la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de tesis. Aquí tenemos esto previsto específicamente en el artículo 215 de la Ley de Amparo. Ahora, por precedentes es lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte de Justicia. Esta parte es relevante en el entendido de que tenemos el antecedente de que la jurisprudencia se fijaba por reiteración o por contradicción de tesis a través de los diferentes órdenes jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con competencia para ello, como son los tribunales colegiados, los plenos de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus salas o del Pleno de la Suprema Corte. Cuando había criterios reiterados, 5 sentencias en el mismo sentido, de manera ininterrumpida, bajo la misma temática, constituía jurisprudencia. Y por otra parte, cuando se daban las contradicciones de tesis, en el caso de los tribunales colegiados, son los plenos de circuito los que resuelven las contradicciones de tesis y a través de esta vía se fijaba jurisprudencia. Y en los mismos términos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se daba la contradicción de criterios entre salas o salas y pleno de la Suprema Corte, se resolvía la contradicción de tesis y con ello se constituía jurisprudencia. Ahora tenemos la figura de los precedentes obligatorios, los cuales esencialmente constituyen también jurisprudencia, en el entendido que basta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un criterio jurídico a través de una de sus resoluciones, de una de sus sentencias, para que éstas ya constituyan un criterio obligatorio. Estas son las nuevas figuras, más bien el nuevo contexto de nuestro sistema constitucional en el tema de la jurisprudencia, donde ya se está incluyendo este tema de los precedentes. Ahora, en relación a esto mismo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. En el tema de pleno y salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte sí es obligatoria para las salas, así como para el resto de los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales, pero al mismo tiempo, en el entendido de que la jurisprudencia que fijen las salas van a ser obligatorias para las salas, para la respectiva sala donde se haya emitido el criterio jurisprudencial, pero no así para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que aquí tenemos un esquema orgánico en donde se establece quién es el órgano superior de competencia constitucional y concretamente también en este tema de jurisprudencia, en donde el Pleno de la Suprema Corte tiene un orden superior en relación con las salas de la propia Suprema Corte de Justicia. De tal manera que entonces la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte es obligatoria para las salas de la propia Suprema Corte, para los tribunales colegiados y para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, e incluso de los órganos jurisdiccionales del orden local o federal
pero ajenos al Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia de las salas serán obligatorias para la sala respectiva que haya emitido el criterio jurisprudencial y, a su vez, para el resto de los órganos jurisdiccionales, tanto de los poderes judiciales locales como del propio Poder Judicial de la Federación. Y en otro aspecto tenemos los plenos de circuito. Estos plenos de circuito pues tienen la competencia esencial de resolver las contradicciones de tesis que se den entre los tribunales colegiados del propio circuito al que pertenezca dicho pleno de circuito. Ya sabemos que cada circuito tiene su competencia por cada entidad federativa, y entonces cada entidad federativa constituye un circuito y contendrá su pleno de circuito para resolver las contradicciones de tesis que se den entre los tribunales colegiados, que son quienes tienen competencia para aplicar jurisprudencia, y resolverá entonces las contradicciones de tesis que se den entre los tribunales colegiados de ese circuito. Al resolver el pleno de circuito sobre esa contradicción de tesis, esa resolución constituye jurisprudencia y será obligatoria para los órganos jurisdiccionales de ese circuito, tanto a los tribunales colegiados como unitarios o juzgados de distrito y órganos jurisdiccionales del orden local que estén radicados en ese circuito. Entonces, aquí ya empezamos a ver una cuestión por razón de competencia territorial, entiéndase, por circuitos, y también lo vamos a ver en relación con temas del orden local o temas del orden federal. Cuando se trate de jurisprudencia que involucre aspectos del orden local, pues evidentemente será jurisprudencia obligatoria para los órganos jurisdiccionales de ese circuito, de ese orden local al que rige la normatividad aplicable y se relacione con los actos y las autoridades propias de ese circuito. No trasciende a otros circuitos, a otras entidades federativas. Sin embargo, también vamos a tener temas del orden federal que se refieran a normas de carácter federal que tienen aplicabilidad en todos los circuitos, en toda la República Mexicana, en todas las entidades federativas, y por ende entonces, en principio, pues sí, la jurisprudencia es obligatoria para el régimen local, pero se pueden dar las contradicciones de tesis con otros circuitos, con otros tribunales colegiados que estén resolviendo sobre la misma naturaleza de actos del orden federal o de normas federales. Entonces, en principio, es obligatoria para todas las autoridades correspondientes en ese orden federal, pero en relación con las entidades federativas en donde radique la competencia de los tribunales o de los plenos de circuito donde se esté emitiendo el criterio correspondiente. Aquí ya entramos a puntos concretos o específicos de discusión en donde tenemos que analizar, pues, entonces, diversos supuestos. Uno, la competencia del orden territorial, la competencia por razón de la materia, sea del orden local o sea del orden federal, y entramos a un tercer punto, que es la cuestión del orden por razón de la especialidad de la materia de que se trata. Sabemos que tenemos tribunales colegiados especializados en una materia, semi-especializados o de competencia mixta, de tal manera que distintos tribunales colegiados estarán emitiendo criterios en la materia específica de la que son competentes, o bien en otras materias en la medida que tengan competencia mixta o semi-especializada, según el circuito al que pertenezcan, y en función de lo cual estarán conociendo de diversas especialidades. Esto puede dar lugar entonces también a criterios contradictorios cuando en otros circuitos, otros tribunales que sí puedan ser especializados o que sean también semi-especializados o mixtos, pero en cualquiera de los casos, independientemente de esto, se esté resolviendo el tema específico de la materia de que se trate. Entonces, independientemente de la especialidad, semiespecialidad o de competencia mixta que pueda tener un tribunal colegiado, puede contender en contradicción de tesis con otros tribunales colegiados, independientemente de que sean también especializados, semiespecializados o de competencia mixta. Entonces, vemos diferentes aspectos que pueden dar lugar
a estos temas de contradicción de tesis. Retomando el punto, entonces, podemos tener jurisprudencia por reiteración y podemos tener jurisprudencia por contradicción de tesis. Y, en otro aspecto, los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que basta la emisión de la sentencia del criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ya adquieran el carácter de obligatorio como criterio jurídico para los distintos órganos jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial de la Federación como de las entidades federativas del orden local, o bien del orden federal, pero entiéndase de tribunales autónomos distintos a los propios del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte será obligatoria para el Pleno, para las salas de la Suprema Corte y para todos los tribunales y órganos jurisdiccionales distintos al Poder Judicial de la Federación, sean locales o federales, pero que rijan en su especialidad, en su competencia. Ahora, tenemos una figura particular también en el juicio de amparo, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que prevé nuestro sistema constitucional establece y se reglamenta en la ley de amparo a efecto de que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto un amparo indirecto en revisión sobre un tema de inconstitucionalidad de normas, y en 2 ocasiones haya resuelto en el mismo sentido, deberá dar aviso al órgano emisor para que éste, a su vez, lleve a cabo la reforma correspondiente respecto de la norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esto se requieren los siguientes requisitos. Primero, que se trate de una norma. Segundo, que la Suprema Corte la haya declarado inconstitucional. Y tercero, que se tenga una votación de 8 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a la segunda resolución, en el mismo sentido, tendrá que dar aviso al órgano emisor a efecto de que haga la reforma correspondiente. Si transcurren 90 días sin que haya hecho la reforma correspondiente el órgano emisor, entonces la Suprema Corte procederá a hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ya tenemos antecedentes de esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde declaró la inconstitucionalidad de una norma. El órgano emisor no hizo la reforma correspondiente a fin de corregir el vicio de inconstitucionalidad que motivó su inconstitucionalidad, y hecho el aviso al órgano emisor por segunda ocasión y posteriormente emitidas 5 resoluciones y habiéndose requerido formalmente al órgano emisor para que haga la corrección correspondiente sin haberlo realizado, transcurridos los 90 días siguientes, es que la Suprema Corte lleva a cabo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Lo que implica que entonces, independientemente de quienes hayan sido parte en los juicios de amparo que dieron lugar a las sentencias que declararon su inconstitucionalidad, ya este criterio jurídico es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales, e incluso la propia ley de amparo prevé un procedimiento, entiéndase sumario, a través del cual, si se llega a aplicar esa norma, el quejoso puede hacer una especie de denuncia ante el juez de distrito para que en un procedimiento breve el juez de distrito requiera la autoridad correspondiente para que deje de aplicar esa norma cuando ésta fue declarada inconstitucional con efectos generales. Entonces, ¿qué implica esto de los efectos generales? Ya no es la declaratoria de inconstitucionalidad en beneficio único y exclusivo de quienes promovieron aquellos juicios de amparo que dieron lugar a las sentencias que declararon la inconstitucionalidad de la norma, sino que ya va destinado a cualquier sujeto obligado
por la misma norma que ya fue declarada inconstitucional con efectos generales, independientemente de que haya promovido juicio de amparo o no, independientemente de que haya sido parte en los juicios de amparo que dieron lugar a la concesión del amparo contra la norma declarada inconstitucional. De tal manera que la declaratoria con efectos generales pues va dirigido a cualquier destinatario u obligado de la misma norma y ya no se verá obligado a aplicar, a que se aplique dicha disposición en virtud de que hay una declaratoria general de dicha norma. En estos puntos, evidentemente, pues estos son las disposiciones generales que establece la Constitución y la Ley de Amparo en relación al juicio de amparo. Tenemos otro aspecto previsto en la controversia constitucional y en la acción de inconstitucionalidad. En el caso de la controversia constitucional, también procede en contra de normas que pueden ser declaradas inconstitucionales con la especificación de que en el juicio de amparo pues son particulares que acuden al juicio de amparo en protección de derechos humanos. En la controversia constitucional lo que vamos a tener son autoridades que acuden a juicio constitucional para la defensa de sus respectivas competencias constitucionales de los entes públicos primarios del Estado. Pero a final de cuentas también se pueden impugnar normas y también puede haber una sentencia en la que la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, en principio, pues la sentencia que declara dicha inconstitucionalidad, pues será en beneficio de quien haya promovido, de la autoridad que haya promovido esa controversia constitucional. Y los efectos también será que deje de aplicarse esa norma. Esto en el entendido también de que los requisitos aquí ya son diferentes a los propios del juicio de amparo. La controversia constitucional basta con que se dicte una sentencia en ese sentido, aprobada por 8 votos de los ministros de la Suprema Corte, y cuando se trate de normas que se impugnen de arriba hacia abajo, entiéndase, la Federación impugne normas de los estados o de los municipios, o los estados impugnen normas de los municipios y estas sean declaradas inconstitucionales. No procede a la inversa. Si el municipio impugna normas de los estados o de la federación, no pueden adquirir declaratoria general de inconstitucionalidad. Y al mismo tiempo, si el estado impugna normas de la federación, tampoco podrá lograrse los efectos de declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahí solamente rige entre las partes. Aquí hay un tema político. El poder público del Estado como poder público del Estado se está previendo a efecto de no afectar de manera trascendente a todo el país, a todas las entidades federativas y a todo el Estado, y se circunscriba los efectos generales de la declaratoria de inconstitucionalidad simplemente al aspecto en donde tiene vigencia la norma, de tal manera que si es de carácter municipal, solamente al municipio; si es de carácter estatal, solamente adquirirá efectos generales al Estado al que corresponde. De ahí que el propio Poder Público del Estado haya establecido estas limitantes, a efecto de que sí se prevea la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero con estos límites, a efecto de no generar una afectación trascendente de manera general a todo el país, a todas las entidades, a toda la federación y a todos los municipios. Por supuesto que aquí entramos a una serie de discusiones hasta dónde sí y hasta dónde no. Si lo vemos desde un punto de vista meramente académico constitucionalista, pues si la norma es inconstitucional, va para afuera. No es el régimen del ámbito de validez de la norma lo que determina si procede o no la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto visto desde un punto de vista constitucional, pero también atendiendo a un aspecto de orden público, de interés general, de afectación al poder público en lo general del Estado mexicano, pues sí podría tener una trascendencia mayor, en cuyo caso el órgano legislativo previó estos efectos y consecuencias, resultados de factos
aspectos prácticos, pragmáticos, que está considerando a efecto de limitar los efectos generales en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Pero bueno, a final de cuentas también tenemos esta figura, ¿no?, de los efectos generales de la Declaratoria General de Constitucionalidad en una controversia constitucional. Con el entendido también de que basta que una sentencia en controversia constitucional sea aprobada por 8 votos, como considerado como votación mayoritaria calificada de del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que adquiera el carácter de jurisprudencia, adquiere el carácter de obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, federales y locales. Entonces, mientras que en el juicio de amparo tenemos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, tenemos la jurisprudencia por reiteración o por contradicción de tesis y los precedentes de la Suprema Corte de carácter obligatorio ya conforme reciente reforma. En el caso de la controversia constitucional, también hay criterios jurisprudenciales cuando se tiene la votación en un solo asunto, en una sola ejecutoria, con que haya la votación de 8 de los ministros del Pleno para que ya tenga el carácter de obligatoria, entiéndase, de jurisprudencia, por su carácter obligatorio. Y tenemos la figura también entonces de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En el caso de la acción de inconstitucionalidad también vamos a tener el mismo supuesto, no está prevista expresamente, igual que en el amparo o en la controversia constitucional, la figura de la jurisprudencia, con los mismos requisitos en la reglamentación, pero en los mismos términos, las sentencias emitidas en acciones de inconstitucionalidad con una votación de 8 votos del Pleno de la Suprema Corte también dan el carácter de obligatorio a sus criterios adoptados en esa sentencia. No se requiere reiteración, no se requiere contradicción de tesis o otra figura o otra vía. Basta con que la sentencia haya sido aprobada por 8 votos de los ministros del Pleno de la Suprema Corte para que adquieran el carácter de obligatorio. Lo que sí hay que destacar es que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como tal no está prevista para las acciones de inconstitucionalidad. Aquí entramos en una cuestión de carácter académico y entendible en un sentido práctico. ¿Por qué? La acción de inconstitucionalidad está denominada como medio de control abstracto. Esto es, no está atendiendo a una figura de interés jurídico, de interés legítimo o de interés de alguna parte afectada o perjudicada con motivo de una norma o un acto, no. La acción de inconstitucionalidad, número 1, solo procede contra normas o tratados internacionales, a diferencia del amparo y la controversia constitucional, que sí procede contra actos, normas, omisiones y tratados internacionales. La acción de inconstitucionalidad no. Y de hecho ya en su regulación procesal no está la figura del interés jurídico o del interés legítimo previsto. Entonces, simplemente se legitima a ciertos entes de carácter público o de otra naturaleza, como en materia electoral los partidos políticos, para que puedan ejercer la acción de inconstitucionalidad, pero como vigilantes de la Constitución. Si advierten que una norma es contraria a la Constitución, no les afecta, pero es parte de su trabajo, de su chamba, y pueden promover la acción de inconstitucionalidad. Y ya la Suprema Corte ha conocido y resuelto muchos asuntos de acciones de inconstitucionalidad. Insisto, no es tema de interés jurídico, de afectación, ni de interés legítimo, de agravio personal o directo, no. Aquí basta con que el legitimado advierta si una norma es contraria a la Constitución para que promueva la acción de inconstitucionalidad. Punto. El único interés es que se respete la Constitución. Entonces no se está resolviendo sobre la situación jurídica de nadie en lo particular, ni de un particular, ni de una autoridad, simplemente que se revise la constitucionalidad de la norma. La Suprema Corte resuelve lo conducente y si obtiene una votación de 8 de los ministros de la Suprema Corte, lo resuelto en esa acción de inconstitucionalidad es obligatorio. Y
Aquí no está prevista la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Por qué? Punto número 1. No hay un promovente en lo particular, como les acabo de apuntar. Luego, entonces, lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad no es para una persona o para una autoridad en lo particular, no. Es en favor de la Constitución, control constitucional, y por eso es control abstracto, no está dirigido a alguien en lo particular. Simplemente se está resolviendo sobre la constitucionalidad de la norma. Y por ende, la Constitución y la ley de amparo y la ley reglamentaria del 105, al regular todo lo concerniente a los juicios constitucionales, ya de manera particular en el tratándose de la acción de inconstitucionalidad, no se prevé la declaratoria general de inconstitucionalidad porque no tiene que hacer ese distintivo o esa separación o esa aclaración de cuando se beneficia con la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, cuando se beneficia a alguien en lo particular, persona física o autoridad, y no tiene que distinguir de cuándo no se está beneficiando a nadie, a otra persona, porque la acción de inconstitucionalidad no está promovida por afectación a alguien en lo particular. Entonces, en abstracto, está resolviendo sobre la constitucionalidad de una norma. Por ello, no requiere que se reglamente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, porque a final de cuentas, prácticamente hablando, al declararse la inconstitucionalidad de la norma, es para todos. Insisto, la acción no se promueve por afectación a alguien, es en interés de la Constitución que se resuelve sobre la constitucionalidad de la norma. ¿Y en beneficio de quién o en perjuicio de quién? De todo el destinatario de esa norma. Entonces no está personalizado y por eso se le denomina control abstracto y consecuentemente no requiere una reglamentación de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, porque a final de cuentas, en un sentido práctico, adquiere ese mismo carácter. Es para todos. Es para todo destinatario de esa norma. Luego entonces, prácticamente hablando, adquiere efectos generales por sí mismo. Entonces, todo esto relacionado con la jurisprudencia, la obligatoriedad y los precedentes, tanto en juicio de amparo como en controversias constitucionales, como en acción de inconstitucionalidad, bajo la naturaleza propia de cada uno de estos juicios constitucionales, hay una reglamentación, hay una especificación en sus requisitos y hay una lógica. Insisto, el juicio de amparo es para los particulares en protección de derechos humanos, controversias constitucionales es para la protección de las competencias constitucionales de los entes públicos primarios del Estado, y la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto. Entonces tienen una reglamentación específica que los distingue o diferencia en lo particular y por ese mismo motivo hay una reglamentación distinta y particularmente en lo referente a estos temas de jurisprudencia, de obligatoriedad de los criterios de los órganos que están resolviendo y de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esto, pues, en términos muy generales, en el entendido de que hay muchos temas en particular a los que se debe de atender ya en una discusión específica. Como ejemplo, en materia electoral, la legislación que rige a las autoridades electorales sí prevé también el tema de la jurisprudencia. Tenemos una disposición en su respectivo artículo 215, dice: la jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las salas y el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos políticos electorales de los ciudadanos o ciudadanas en aquellos en que haya impugnado actos o resoluciones de esas autoridades en los términos previstos por la Constitución. ¿A qué voy con esto? Ya se está fijando la obligatoriedad de la jurisprudencia del Tribunal Electoral a las autoridades administrativas electorales, a diferencia del juicio de amparo, donde la jurisprudencia es obligatoria para los órganos jurisdiccionales, pero no para las autoridades. Pese a que se haya declarado la inconstitucionalidad de las normas, las autoridades
administrativas pueden seguir aplicando la misma norma porque son las normas que los rigen, a menos que tú hayas promovido el amparo y obtenido una sentencia favorable. Fuera de eso, se te sigue aplicando la misma norma independientemente de que haya jurisprudencia que diga que es inconstitucional. Ahí entramos ya en algunos puntos de discusión. Otros puntos de discusión es que no puede haber aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las partes, de alguien. Tenemos que distinguir en perjuicio de quién, del quejoso, del tercero perjudicado, de las autoridades o de la sociedad en general. Aquí ya entramos en algún otro tipo de discusión de carácter constitucional y de argumentación jurídica, porque sí, no se debe de aplicar de manera retroactiva en perjuicio del promovente, y por qué, si es en perjuicio de un tercero, si se podría o no se podría, o de la sociedad en general o de la autoridad. Entonces, aquí empezamos a entrar a estas discusiones de hasta dónde sí trasciende o no este perjuicio. Perdón, problemitas técnicos. Bueno, entonces aquí tenemos aspectos relevantes de cuándo hablamos de perjuicio, cuándo hablamos de un perjuicio jurídico, cuándo hablamos de un perjuicio real y perjuicio de quién, del quejoso, del tercero perjudicado, de la autoridad o de la sociedad en general. Y aquí entramos en otros temas de discusión cuando se trata de derechos totalmente determinados o dirigidos al quejoso no pasa nada, pero cuando implícitamente o de manera secundaria se puede haber una afectación a terceros o a la sociedad en general, hasta qué punto sí se puede hablar o no de aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Otro punto de discusión es, ok, una cosa es no aplicar de manera retroactiva una jurisprudencia, si es en tu beneficio está bien, si es en tu perjuicio no, pero ¿cuándo vamos a hablar de la obligatoriedad de la jurisprudencia? Cuando ha habido diferentes criterios distintos en relación al mismo tema. Una cosa es cuando conoces el acto, se te notifica cuando se produce el hecho o el acto que vas a impugnar en juicio de amparo y está una jurisprudencia. Otra cosa es cuando tú promueves la demanda, el recurso o el juicio ordinario correspondiente en la instancia administrativa correspondiente y hay otra jurisprudencia, por ejemplo. Otro momento es cuando promueves el juicio de amparo y si hay otro criterio jurisprudencial cuando promoviste la demanda de amparo, entonces, ¿cuál es el obligatorio? Y otra cosa es cuando se resuelve el juicio de amparo, otra cosa es cuando se resuelve el recurso correspondiente. Entonces, podemos tener diferentes etapas. Aquí estoy poniendo un caso de argumentación jurídica de reducción al absurdo. Imagínense ustedes que yo tengo 5 criterios jurisprudenciales sobre el mismo tema, pero en sentido distinto. Uno cuando se da el acto, otro cuando se da la interposición del recurso administrativo, otra cuando se da la promoción del juicio administrativo, otra cosa cuando se promueve el juicio de amparo, otra jurisprudencia cuando se resuelve el amparo, otra jurisprudencia cuando se interpone el recurso y se cambia a otra jurisprudencia cuando se resuelve el último recurso. ¿Cuál es el criterio obligatorio? No se puede aplicar de manera retroactiva, pero ¿cuál es la vigente? ¿En cuál de esos momentos es la vigente para decir si la autoridad administrativa, si la autoridad jurisdiccional, si quien resolvió el juicio de amparo aplicaron el criterio vigente que era el obligatorio? Una cosa es que le sea benéfico y otra cosa que le sea perjudicial y otra cosa es determinar cuál es la jurisprudencia obligatoria. Alguien dirá, pues cuando se dio el hecho. Pues sí, pero cuando estoy resolviendo es otro el criterio. Y alguien dirá, pues sí, pero hoy estás resolviendo y hoy este es el criterio obligatorio, no cuando se dio el hecho. Y entramos en este tema de discusiones de cuál es el criterio vigente que debemos de aplicar en función de cada caso concreto. Perdón el ejemplo, pero es para hacerlo ejemplificativo de cómo se dan estos temas de discusión para determinar cuál es el criterio obligatorio. Si este ha tenido distintos cambios sobre el mismo tema
y en estos distintos momentos procesales, cuál es el que debe considerarse como el vigente, como el obligatorio para resolver el caso concreto. Luego, en estos mismos temas de discusión de la jurisprudencia, pues también los propios órganos jurisdiccionales pueden tener a la vista distintos criterios jurisprudenciales. No sean de un tribunal, por ejemplo, un juez de distrito tiene 2, 3 criterios distintos sobre el mismo tema de diferentes tribunales colegiados. Hay contradicción de tesis, no se ha resuelto la contradicción de tesis. ¿Cuál es la jurisprudencia obligatoria? ¿La de un colegiado, la del otro o del otro? Y a final de cuentas, los 2 o 3 criterios serán obligatorios para el juez de distrito en los términos de la ley orgánica del juicio de amparo. Entonces el juez literalmente tendrá que escoger cuál de los 3 es el que va a aplicar y justificar la aplicabilidad de dicha jurisprudencia, en el entendido de que los 2 o 3 criterios son obligatorios. Pero también habrá que ver en cada caso en lo particular para ver cuál de esas resoluciones es la que más se asemeja, se acerca al caso concreto del juez de distrito. Eventualmente puede haber una diferencia mínima con los casos que resolvieron los tribunales colegiados, y esa diferencia, aunque mínima, puede llevar al juez de distrito a obligarse por el criterio jurisprudencial del tribunal colegiado que satisfaga o reúna de mayor manera esa similitud o supuestos jurídicos concretos que se asemejen más al caso que está resolviendo el juez de distrito. El tema en general puede ser el mismo, pero ya en lo específico puede haber sus diferencias, aunque mínimas, pero esas diferencias, y entonces seleccionar cuál es el caso que más se asemeja al que está resolviendo el juez de distrito. Yo les puedo poner el caso de pensiones del ISSSTE. Ahí está la jurisprudencia de 3 tribunales. El juez de distrito tiene el mismo tema, la pensión del ISSSTE. Pues sí, solo que en uno tiene que ver de un supuesto concreto o similitud de pensiones, en los requisitos propios del pensionado, o puede obedecer a una situación específica del cónyuge que falleció, o puede ser porque tiene 2 pensiones. Entonces ya entramos en especificidades que pueden orillar o deben orillar al juez a seleccionar el criterio que más se asemeje, aunque el tema general sea el mismo, y que eventualmente los 3 les sean obligatorios. Pero ante esa similitud de identidad, pues debe de atender a esas particularidades para ver cuál es el que debe de seleccionar. Otro tema también de discusión y de análisis es cuando se trata de normas sustantivas y cuando se trata de normas procesales. Si yo tengo diferentes criterios, si tengo una modificación en la legislación correspondiente y se tienen criterios jurisprudenciales que están atendiendo aspectos procesales según el momento procesal o la legislación vigente en su momento, y jurisprudencias relacionadas con temas sustantivos, hay que ver cuándo efectivamente la vigencia de la jurisprudencia en razón de la vigencia de la norma procesal que se aplicó en el momento es la que sería la obligatoria. Aunque hoy tenga un cambio de jurisprudencia, yo voy a estar a la primera jurisprudencia que se refería a esa norma procesal, porque en función de ello es que se instauró el procedimiento respectivo. No puedo traer a colación una jurisprudencia vigente el día de hoy, cuando ésta ya está atendiendo a situaciones procesales distintas o a una legislación ya reformada. Entonces hay que estarse a la jurisprudencia vigente del momento de la norma procesal en que se dio el momento procesal correspondiente. De tal manera que si en esa etapa del procedimiento estaba vigente esa norma y esa jurisprudencia, esa es la obligatoria. No puedo traer a colación jurisprudencias posteriores. Pero a la inversa también, si se trata de un tema sustantivo, donde cuando se promovió el amparo se decía no tenías derecho,
alguna cosa porque no tienes este requisito, no tienes esta calidad, y el día de hoy, con motivo de la reforma constitucional en derechos humanos, se dice, no importa nada de esto, tú tienes el derecho humano correspondiente. Estamos hablando de un aspecto sustantivo, independientemente de que las normas procesales, procedimentales hayan sufrido reformas o modificaciones. No vamos a aplicar las normas vigentes en ese momento porque estamos hablando de los derechos sustantivos y se pueden aplicar las jurisprudencias vigentes que se refieren a esos aspectos sustantivos. Pero ya entramos en esas discusiones de cuándo se trata de normas procesales, de normas sustantivas, hasta dónde trascienden unas y otras y hasta dónde trascienden los criterios jurisprudenciales que se hayan emitido en un momento o en otro con posterioridad. En blanco y negro parece fácil, pero cuando ya se dan las situaciones concretas, estamos ya entrando a discusiones, porque si bien este fue una cuestión procesal, un plazo procesal, pues sí es netamente procesal. Y cuando se trata si tienes derecho a la vida o no, a la salud, a la educación, sí es un derecho sustantivo, sí. Pero cuando se trata de disposiciones que aparentemente son procesales, pero para que tú puedas acreditar un derecho, para acreditar ese derecho sustantivo, entonces ya estamos involucrando cuestiones procesales con cuestiones sustantivas. ¿Y hasta dónde puedo aplicarte un criterio cuando procesalmente no pudiste o no tuviste la oportunidad procesal de acreditarlo? O a la inversa, cuando ese derecho, aunque procesal, es una garantía de audiencia o es una garantía para poder defender un derecho sustantivo. Entonces también ahí entramos en la discusión de qué jurisprudencia sería la aplicable al caso concreto, atendiendo a su vigencia, atendiendo a la normatividad vigente de su momento, a la vigencia de la jurisprudencia, atendiendo a la vigencia de dichas disposiciones y cuando efectivamente son de carácter netamente procesal y cuando son sustantivas o cuando involucran ambos conceptos. Y todo, pues esto va a depender de cada caso en lo particular. Y atender también en ese contexto lo que establece la Constitución y la jurisprudencia. Cuando entramos al tema de la interpretación, hay que estarse a lo más favorable al quejoso. Sí, cuando esto es factible y estamos decidiendo el derecho personal del quejoso. En ese sentido, sí. Cuando estamos en un tema de mera interpretación jurídica y en función de ello, de esa interpretación, a lo más favorable, cuál sería la jurisprudencia que más le beneficiaría. Pero esto sin desatender también a que puede haber terceros perjudicados o que puede haber derechos o cuestiones que estén defendiendo las autoridades en beneficio de la sociedad. ¿Hasta dónde puede trascender ese beneficio del quejoso, de estarse a lo más favorable para determinar qué jurisprudencia debe de aplicarse cuando tengamos diversidad de estas, pero sin desatender el perjuicio que eventualmente pueda sufrir el tercero interesado o la sociedad en general bajo los intereses que está representando la autoridad a través de sus normas o de sus actos públicos. Todo esto involucra la aplicación de la jurisprudencia, de cuál es la norma vigente que deba de aplicarse, cuál es la jurisprudencia vigente que deba de aplicarse, cuál es el precedente obligatorio en razón de estos momentos, de estos tiempos, de estos plazos, de si son procesales, de si son sustantivos, de toda esta evolución que pudiera tener el caso concreto y ante los distintos criterios que pudiera haber eventualmente, cuál es el obligatorio y si hay criterios de diferentes órganos jurisdiccionales, cuál es el que vas a seleccionar, cuál es el que vas a aplicar, porque a final de cuentas pueden ser todos jurisprudencia y todos son obligatorios. Entonces entramos en todos estos temas de discusión de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y en ese sentido también el tema de los precedentes, que ya conforme a la reforma, los precedentes de la Suprema Corte con la votación mayoritaria de los integrantes de la sala o la votación mayoritaria de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte ya son ya son obligatorios para los órganos jurisdiccionales federales y locales. Esto en el entendido también de que hay que estar conforme la propia legislación de amparo ya lo prevé de cómo se tiene que elaborar la jurisprudencia
pues una cosa son los antecedentes del caso, otra cosa es la argumentación jurídica para justificar el criterio adoptado en esa jurisprudencia, en ese precedente, en esa resolución, y atendiendo a estos factores, a estos hechos, a estos antecedentes, hay que ver qué es lo obligatorio. El criterio jurídico en función de que se trate de un caso que participa de los mismos elementos, de los mismos hechos, de las mismas circunstancias, y hasta donde la argumentación que se da en el precedente es el criterio jurídico o esa argumentación adicional, entiéndase no vinculante o no decisoria del caso concreto, pero que se adicionó como argumentación jurídica en la sentencia. Pueden ser consideraciones de derecho, pero no las decisorias del caso concreto, sino que sea otro tipo de razones que se den en el precedente, que eso sí va a ser lo obligatorio, porque es el caso jurídico concreto, independiente de las demás razones de derecho que se pudieran dar en ese precedente. ¿Qué parte de la resolución es lo obligatorio o no? No solamente es el sentido, el acto o lo resuelto sobre el acto o la norma, sino las razones de derecho dadas en la propia sentencia, que pueden ser 1, 2, 3, 5, pueden obedecer a un tema de causa de improcedencia, de sobreseimiento, de valoración de pruebas y ya del sentido de inconstitucionalidad de la norma. Entonces pueden ser distintas razones y todas serán obligatorias si al ser sentencia de la Suprema Corte con la votación calificada requerida. Pero también, insisto, podrá haber datos adicionales, sí jurídicos, pero no los que fundamenten el criterio jurídico que está sustentando la sentencia correspondiente. Ahí es donde también se tiene que tener cuidado para hacer la separación y determinar qué parte es obligatoria y qué parte no es obligatoria de los precedentes de la Suprema Corte. Y finalmente comentar también que en este tema de los criterios obligatorios, pues tenemos los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya tenemos los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos y todos estos instrumentos internacionales que establecen todo este régimen de obligatoriedad. Y jurisprudencia de nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece cuándo es vinculatorio o no los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano. Y ya nada más en blanco y negro decirles que si el Estado mexicano fue parte en el tratado internacional de que se trata, en el caso concreto que esté resolviendo la Corte Interamericana, el criterio que adopte la Corte Interamericana será obligatorio para el Estado mexicano. Esto sin perjuicio de que tenga otros casos que esté resolviendo la Corte Interamericana en donde el Estado mexicano no sea parte, pero que el caso jurídico, el supuesto jurídico, el derecho humano de que se trate, pueda darse en el Estado mexicano y aunque no sea un caso donde haya participado como parte del Estado mexicano, sin embargo, el criterio que emita la Corte Interamericana también será vinculante cuando en el Estado mexicano se den esos supuestos jurídicos concretos. Y entonces, si el Estado mexicano pudiera tener un supuesto, un caso análogo, entonces estará obligado a observar ese mismo criterio de la Corte Interamericana, aun cuando no haya sido parte en los antecedentes de ese caso que haya resuelto la Corte Interamericana, pero que jurídicamente se pudiera dar en el Estado mexicano, y entonces el Estado mexicano sí estará vinculado al criterio de la Corte Interamericana. Y esto ya a final de cuentas sin perjuicio de los criterios aislados que se denominan como tesis aisladas, que también son orientadoras de derecho, sin embargo, no son obligatorias. Cuando no se dan estos supuestos de obligatoriedad, entonces sí son precedentes o antecedentes, pero no obligatorios. Por ejemplo, sentencias en juicios de amparo de los tribunales colegiados de manera aislada, no fueron reiterados, no son de contradicción de tesis, pues pueden ser criterios orientadores no obligatorios para los juzgados de distrito, las tesis aisladas de la Sala de la Suprema Corte antes de la reforma que tenemos de los precedentes obligatorios, pues tenemos tesis aisladas y los órganos jurisdiccionales se regían como criterios orientadores, no obligatorios. Aquí también tenemos un parámetro de tiempo. La jurisprudencia y los casos que se hayan resuelto conforme a jurisprudencia y tesis aisladas antes de esta reforma,
pues siguen aplicándose bajo el mismo criterio de obligatoriedad de las jurisprudencias y de mero criterio orientador las tesis aisladas no obligatorias. Pero a partir de esta reforma judicial, entonces ya los precedentes de la Suprema Corte sí son obligatorios. Antes una sentencia no era obligatoria, ahora como precedente con votación de 8 ya es obligatorio. Pero esto a partir de la reforma. Los casos resueltos, los casos anteriores que hayan resuelto juzgados y tribunales bajo los criterios anteriores están bien resueltos. Pero a partir de esta fecha en adelante, ya ahora los precedentes sí son obligatorios y entonces serán criterios a observar de manera obligatoria por los órganos jurisdiccionales. Perdón el acelere, pero para poder, esto nos puede llevar todo un semestre ya de manera específica, cada uno de los puntos de la ley, de la Constitución y de los supuestos de controversias, acciones y controversias constitucionales, juicio de amparo y de la obligatoriedad o no y de los órganos jurisdiccionales. Pero bueno, es un esquema muy, muy general que lo pongo a su consideración. Justo te iba a decir, querido magistrado, que es impresionante el dominio que tienes de todas las categorías y además para hacer una sistematización y una concreción tan pulcra como la que has hecho esta tarde, bueno, pues es admirable. Y nos dices que andaría para un semestre, bueno, sería una delicia escucharte durante ese semestre. Además, de una cuestión que ha tenido reformas muy recientes y que ya dominas a cabalidad. Realmente es un privilegio escucharte, querido Osmar. Tenemos también el privilegio de que muchas magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal del Poder Judicial de la Federación están aquí hoy con nosotros. Es un privilegio para el aula y desde luego por la importancia del tema, pues es magnífico que haya este interés. Les recuerdo que el chat está abierto para sus preguntas, que yo leeré y pasaré, por supuesto, al señor magistrado. Y entre tanto se animan a escribir alguna de ellas. También hay un chat específico que se llama Preguntas y Respuestas, que tiene como 2 fantasmitas de diálogo ahí en sus pantallas. En cualquiera de los 2 puedo proceder. Y que bueno, además que se resolvieron las cuestiones técnicas, volvemos a pedir una disculpa, pero afortunadamente pudimos escuchar al magistrado totalmente y además tener una muy buena parte de su conferencia pues ya con video y con un audio más que audible. Muchas gracias por eso también al magistrado Cruz Quirós. Bueno, yo en lo que se animan tengo una pregunta que hacer desde el punto de vista de los poderes judiciales locales. Mi querido Osmar, ¿crees tú que haya alguna limitación para que, por ejemplo, la jurisprudencia por precedentes pueda también establecerse a nivel de las constituciones locales para que los tribunales superiores de los estados puedan establecer su propia jurisprudencia vinculante, obviamente, para los órganos jurisdiccionales de su demarcación? Yo creo que ya en el ámbito de sus respectivas competencias y atendiendo a la legislación de cada entidad federativa, pues sí hay también un orden jerárquico, normativo y de resolución y de instancias que fijan criterios. Y en ese sentido también sabemos que pues diferentes órganos jurisdiccionales ya del orden local o incluso del orden federal, pero ajenos al Poder Judicial de la Federación, pueden emitir criterios jurisprudenciales que serían obligatorios para jerárquicamente a los órganos de competencia inferior. Sin embargo, pues se podría replicar, sí, este criterio de precedentes a los diferentes órganos, solo que aquí una cosa es fijar el precedente como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de carácter obligatorio, que ya involucra, entiéndase, para resolver cada caso, la revisión de cuántas sentencias de la Suprema Corte, sí, sobre temas de constitucionalidad, pero a final de cuentas, las consideraciones de derecho que se hagan en cada sentencia, pues se tornan ya obligatorias como precedentes. Entonces, si ya de aquí por este orden jerárquico de competencia jurisdiccional, pues es entendible que sea el presidente de la Suprema Corte el obligatorio para los diferentes órganos jurisdiccionales del orden federal y local. Pero llevar ese mismo esquema
a cada entidad federativa. Sí se podría hacer, sí, tendría una lógica, sí, y tendría el mismo criterio o sentido jurídico de lo que se tiene hoy como precedente de la Suprema Corte, pero se multiplicaría el esquema al fijar también como precedente obligatorio los criterios de cada sala superior, de cada tribunal del orden local o federal. Entonces, es constitucionalmente hablando, digo yo, es entendible en tanto que la Suprema Corte estamos hablando esencialmente de aspectos que ya llegaron a grado de la Suprema Corte, en grado de constitucionalidad, de juicios constitucionales, donde sí se puede permear el criterio para todo el país, en todas las entidades y todos los órganos jurisdiccionales. Y de otra manera, en cada entidad federativa sería del orden local de manera muy restringida, pero creo que podría haber entonces ya choque pues con los criterios generados en el ámbito constitucional, en los juicios constitucionales y en los propios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de suyo ya serían obligatorios, y entonces entramos en una serie de multiplicidad de instancias en esta obligatoriedad de criterios. De que se podría hacer y tendría una lógica, sí, pero en un sentido práctico que creo yo tendría una complicación ya que involucraría a todas las entidades federativas y que involucraría también a los criterios de los juzgadores constitucionales. Muchísimas gracias, señor magistrado. María Margarita Gallegos López felicita al magistrado Cruz Quirós. Nos unimos a esas felicitaciones, por supuesto. Muchas gracias. Germán Fernández, gracias y felicidades al señor magistrado. ¿Hay algún comentario de usted sobre la posibilidad futura para la obligatoriedad de jurisprudencia y precedentes para las autoridades administrativas? Gracias de nuevo y saludos. Creo que el tema, constitucionalmente hablando, es muy adecuado y ya cité el ejemplo del Tribunal Electoral. Ahí sí es obligatorio para autoridades electorales, no solamente jurisdiccionales. Creo que sería muy bueno y sobre todo desde el punto de vista constitucional, si una norma es inconstitucional, debe de trascender. Ya tenemos la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sí, pero está condicionada a los recursos de revisión en amparo indirecto. Qué bueno que viene a colación esta pregunta, porque ahora revierto la pregunta. Cuando hay criterio jurisprudencial en amparo indirecto en los recursos de revisión, se puede requerir a la autoridad emisora de la norma para que la corrija. Y si no hace la reforma correspondiente, ahí viene la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Perfecto. ¿Y por qué no se hace lo mismo cuando en amparo directo, que los tribunales colegiados también tienen competencia para resolver sobre temas de inconstitucionalidad de normas locales y pueden fijar jurisprudencia? ¿Por qué no tienen los mismos efectos? Aquí se trata de jurisprudencia, se trata de normas declaradas inconstitucionales. Entonces, la figura o la situación sería exactamente la misma. ¿Por qué se hace el distingo entre amparo indirecto del amparo directo? Cuando el tema es que la norma es inconstitucional, son normas y el órgano emisor de la jurisprudencia tiene competencia para declarar su inconstitucionalidad. Entonces entramos en esos asegúnes de cuándo sí y cuándo no. Cuando bajo un criterio general y de constitucionalidad tendría que operar el mismo criterio. Por ejemplo, la excepción que se hace en la ley para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, salvo en materia tributaria. A ver, no es la especialidad de la norma lo que dice cuándo sí o no puedes adquirir efectos generales la declaratoria de inconstitucionalidad. Basta con que sea inconstitucional la norma, punto. Se entiende la trascendencia, la afectación al orden, a la política pública, los intereses de la sociedad, porque se trata de los impuestos y de los recursos de los que el Estado se sirve para brindar el servicio público. Entonces, hay una razón práctica, pero constitucionalmente hablando, no tiene sentido si la norma es inconstitucional. Entonces, las mismas razones aquí serían de que efectivamente, pues,
las mismas autoridades deberían de estar sujetas a la obligatoriedad de la jurisprudencia porque son las aplicadoras inmediatas de las normas. Si hay criterio que es inconstitucional, ya no la apliques. Ya no la apliques y entonces sería obligatoria para las propias autoridades. Ahorita no está previsto así, pero me parece que desde un punto de política de Estado y de constitucionalidad y de respeto a la Constitución, la jurisprudencia en juicios de amparo, en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad deberían de trascender más allá de los órganos jurisdiccionales, también a las autoridades administrativas aplicadoras de dichas normas. Completamente de acuerdo. Carmen David Solís Hernández, buenas tardes, magistrado, muchas felicidades. Y pregunta, ¿la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, al estar prevista en la Ley de Amparo, puede considerarse como otra vía de amparo? No es propiamente un juicio de amparo porque no sigue las etapas de procedimiento propias de un juicio de amparo, es simplemente, entiéndase, una denuncia que se hace al juez de distrito para que en un procedimiento muy breve el juez de distrito le diga a la autoridad, oye, están denunciando de que estás aplicando una norma que fue declarada inconstitucional, deja de aplicarla, punto. O sea, no entramos a toda esa etapa de pruebas, de audiencias, de testimoniales, sino son procedimientos ya muy breves, muy concretos, para que precisamente si la autoridad la aplicó, para que deje de aplicarla. ¿Por qué? Porque ya no se va a resolver sobre su constitucionalidad. La norma ya fue declarada inconstitucional con efectos generales. Ya no tienes que meterte más a temas probatorios y reglas de procedimiento. Ya nada más denuncias, el juez de distrito requiere y de manera práctica, de manera sumaria, fáctica, se logra la desaplicación de la norma, que el interés es que no se apliquen normas declaradas inconstitucionales. No es un juicio propiamente dicho. Así. No hay litis, ¿no? Así es. Propiamente. Liseta Areli Estrada Ramírez, buena tarde. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de acatar la obligatoriedad de las razones contenidas en acciones de inconstitucionalidad para resolver amparos indirectos? Bueno, pues punto número 1, si resuelta la acción de inconstitucionalidad, pues se publican las tesis correspondientes emanadas de dicha sentencia. La jurisprudencia, entonces, cuando se está resolviendo el amparo, pues obviamente se tiene que consultar qué criterios jurisprudenciales ha emitido la Suprema Corte. Y 2, cuando se está resolviendo un amparo indirecto, pues ahora se hace la consulta temática, entiéndase, de lo que haya resuelto la Corte sobre ese tema, y puede ser en una acción de inconstitucionalidad, puede ser en una controversia constitucional o puede ser en un recurso de juicio de amparo. Entonces ya por razón temática se baja la información y se advierte en qué resolución la Corte se ha pronunciado y pues se atiende ya a los fundamentos y motivos y razones que haya dado la Suprema Corte en la sentencia que se encuentre, pues que haya abordado el tema relativo. No es que haya un procedimiento formalmente hablando para llegarse de la información para el procedimiento y tomarlo en consideración. Es la consulta que se tiene que hacer cuando se está resolviendo el caso concreto para ver si hay algún precedente. Magnífico. Y Germán Fernández otra vez agradece y manda renovados saludos. Muchas gracias, don Germán. Bueno, pues verdaderamente ha sido un privilegio. Hay una pregunta más, Miguel Ángel Andrade. ¿En qué medida sería obligatoria una jurisprudencia temática, magistrado? El tema, atendiendo al caso concreto, el tema de suyo ya establece la obligatoriedad de atender dicha jurisprudencia para resolver el caso concreto, pero evidentemente hay que atender a las especificidades del caso concreto para determinar hasta dónde son los alcances obligatorios de lo pronunciado en dicha jurisprudencia para el caso concreto. Porque una cosa es decir, todo mundo tiene derecho a la vivienda, y otra cosa es el caso específico, si tienes derecho, si la pagaste, si la compraste, si fue a través de Fobiste o de Infonavit, y cuáles son esos derechos que se te están transgrediendo y que impiden obtener tu derecho a la vivienda. Entonces, en lo general, pues sí tenemos derechos y tenemos criterios jurisprudenciales que establecen
hasta dónde sí y hasta dónde no y sus límites, y otra cosa son las particularidades propias del caso, los requisitos propios que exija la ley, las condicionantes que en su caso establezca la legislación y la propia jurisprudencia para determinar su aplicabilidad. Entonces, tenemos temas generales, sí, pero hay que atender los requisitos, las condiciones o los presupuestos normativos para determinar los alcances y aplicabilidad de dicha jurisprudencia. No basta que el tema diga tienes derecho a la vivienda para que ya se te dé, hay que ver las condiciones o legislación secundaria para que puedas hacer vigente ese derecho. Anonymous atendí. ¿Hay jurisprudencia relacionada con la suspensión que exprese que a la seguridad, en caso de seguridad nacional se debe desacatar, perdón, la suspensión? No lo tengo presente, no le podría decir. Hay que atender a la temática específica, hacer la consulta respectiva y ver los supuestos concretos de cada caso para ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, en tratados internacionales, que cuando se discutió todo este tema de si los tratados estaban al nivel constitucional o encima de la Constitución o por abajo, y ya la Corte determinó que tienen el mismo rango constitucional, siempre y cuando los tratados no contravengan las restricciones establecidas en la Constitución. Entonces, si hay derechos, si hay condiciones, si hay requisitos, pero hay que atender a las situaciones particulares de cada caso para ver qué es lo que rige en la norma, qué es lo que establece la Constitución y en su caso cuáles son los requisitos o limitaciones que se expresen para advertir si sí o si no y cuándo sí y cuándo no. Esa sería mi respuesta a esta pregunta. Claro, porque además pues sería un tema de reserva de ley también, ¿no? Si no se quiere que proceda la suspensión en casos de seguridad nacional, mínimo tendría que decirlo la ley, en una de esas la Constitución, ¿no? Bueno, es una discusión que se ha tenido recientemente. Sí, ¿no? Y ver el interés general, el orden público y ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Si es, pero ya concedida, pues sería absurdo permitir que se desacate, ¿no? Magistrado. Sí, no, para eso podría haber la figura de la revocación. Primero el recurso, si es que se concede o niega, pues está el recurso de las partes legitimadas. Y en su caso, si se da una situación, un hecho, una prueba o una situación no prevista, pero que se toma con conocimiento después, se puede solicitar la modificación de la suspensión, sea que se haya negado o se haya concedido, pero algún elemento que no se haya tomado en consideración y que sea nuevo y que pueda llevar a la revocación o modificación de la medida cautelar. Pero bueno, no sé, en principio decretada o no la suspensión, pues no se puede transgredir esa resolución. Claro. Miguel Ángel Andrade Solana, muchas gracias por su excelente exposición y respuestas. Por supuesto que le damos todas las gracias del mundo al magistrado Osmar Armando Cruz Quirós. No cabe duda que el que sabe, sabe, ¿no? Y bueno, pues él ha demostrado cómo sabe a plenitud, con un dominio que no muchas veces se ve en nuestro foro mexicano, domina estas categorías, que además algunas de ellas son, insisto, de muy reciente generación. Muchas gracias, muy querido Osmar. Ha sido un placer y un privilegio para el aula Tiempo de Derechos y para Orden Constitucional, este nuevo programa, el haberte tenido como ponente inaugural, además con esta, insisto, altísima calidad del razonamiento jurídico. El aula Tiempo de Derechos estrena imagen, pueden ustedes verlo aquí en el reconocimiento que virtualmente le estamos entregando al magistrado Osmar Armando Cruz Quirós. Es un aula que ya atiende a una perspectiva más clásica, más ática, como pueden ustedes ver en la columnata pues propia del Peloponeso, vayan ustedes a saber qué es lo que quisimos decir con eso, pero el taller de saberes pues se ha visto hoy privilegiado con los amplísimos saberes y muy generosamente compartidos por el magistrado Cruz Quirós y por todas y todos ustedes que nos han hecho el favor de atender esta primera sesión del programa Orden Constitucional del Aula Tiempo de Derechos. Muchas gracias, Osmar, muchas gracias al ingeniero Barba, muchas gracias a todas y a todos quienes nos han hecho el honor de estar con nosotros. Muchas gracias,
quiero dar también yo a los organizadores, a la invitación, con mucho gusto participar en todo este ambiente jurídico, constitucional y académico. Y gracias, Rafael Estrada, César Martínez, por su participación, su invitación en este evento. Y con mucho gusto. Pues muchísimas gracias a ti. De verdad que ha sido un privilegio escucharte. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión de este u otro o algunos otros programas del Aula Tiempo de Derechos. Agradecemos muchísimo a la JUFED, a la Asociación Nacional de Magistradas, Magistrados de Circuito, juezas, jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, el hacer posible mediante el convenio de colaboración que tienen con la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, y otros programas de excelencia que podemos llevar hasta todas y todos ustedes. Abrazo grande, Osmar, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Orden Constitucional. Hasta luego. Hasta luego.